Ayer a la tarde estuvieron aquí los científicos del Balseiro, del Instituto Balseiro. Cuando estábamos hablando con ellos, hicimos una serie de experimentos, por ejemplo, medir la radiación de una piedra de uranio, de la sal. En ese momento yo tenía 3 años, no quería hablar con nadie, no quería hablar con nadie. Lo único que quería hacer era agarrar ese geigerómetro y mirar qué era la radiación de la arena y las cosas. Yo estaba como fascinado. Más tarde vino otro científico del Balseiro y hablaba sobre cristalografía. Fue alucinante. Trajo cómo los átomos se unen formando cristales y traía juegos de esos que veíamos en el secundario. Y otra vez, yo tenía 6 años. Era como decirle, di lo tuyo y yo me quedo jugando, ¿no? Medio así lo Bart Simpson, haz lo tuyo. A veces la ciencia tiene esa característica, la de hacer que un tipo de 44 se convierta en un nene de 4. A veces los nenes de 4 son mucho más inteligentes que yo, tienen la posibilidad de medir y de mirar la ciencia y de relacionarse de otra forma. Pero cuando la ciencia te deja con la boca abierta, ¡wow! Lo que pasa es increíble. Bueno, después del Balseiro y después de ver todo eso, ahora estamos con Cristian Palacios, que hizo una obra de teatro en el Centro Cultural de la Ciencia, en el C3, sobre fuerza atómica. Y entonces ahí la posibilidad era que diferentes grandes héroes, superhéroes de la ciencia, se enfrentaran a sus némesis. Y cuando nos contaron esta charla, porque vino Guadalupe Díaz, vino a hablarnos un poco de todo lo que tenía la posibilidad de hacerlo, volvimos a tener 4 años. Y dijimos, no, esto hay que hacerlo, esto hay que verlo. De hecho, le pedimos, por favor, conseguirnos a 2 luchadores de catch y traerlos acá arriba. Bueno, no pudimos traer a los luchadores, pero sí pudimos traer al video y al director, a Cristian Palacios. Cristian, es fascinante lo que haces. Gracias por estar en el auditorio de TICMAS, una plataforma educativa que busca, de hecho, renovar un poco los contenidos, y creo que lo que ustedes hacen es eso. ¿Cómo estás? Gracias por venir al auditorio. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, todo lo que estás diciendo es lo que a mí me pasa, y por eso es que la decisión la decisión creativa de ir a buscar la intervención, la fusión entre ciencia y teatro. Y de ahí nació Fuerza Atómica, que es este espectáculo que vos mencionabas, que es básicamente llevar la ciencia a la lucha libre, ¿no? Tomando como el género lucha libre con esos luchadores tipo titanes en el ring, transformar esos luchadores en conceptos científicos o en héroes de la ciencia y hacer que peleen, o sea, que peleen de verdad además, ¿no? O sea, entonces, y fue muy, muy divertido hacerlo. ¿Quiénes eran los superhéroes de la ciencia? ¿Marie Curie? Sí, Marie Curie era una de las... Además, Marie Curie generaba pasiones, porque cada vez que aparecía Marie Curie era impresionante lo que pasaba. Pero sí, fue toda una búsqueda, digamos, de ver quiénes tenían que estar ahí, ¿no? Nosotros usamos diferentes como aproximaciones. Por ejemplo, héroes de la ciencia, personas. Marie Curie, Albert Einstein, también la hija de Marie Curie, que pocos saben que tenía una hija que además fue premio Nobel, también en química, y que Eso fue... no lo sabía. Claro, muy poca gente lo sabe, y fue nuestra forma de mostrarlo en la escena, ¿no? Y entonces Marie Curie pelea junto con su hija, lo que además es muy divertido y muy lindo. Bueno, aparece Albert Einstein, aparece Galileo Galilei, aparece Copérnico, aparece Newton. Pero también hicimos peleas que no eran tanto científicos, sino conceptos o ramas del saber. Por ejemplo, Marie Curie pelea contra la radiación. O sea, su pelea es... Obviamente lo que quiere hacer ella es descubrir qué es la radiación, ¿no? Intentar entender el fenómeno de la radiación, y entonces su enemigo es radiación letal, que ese es el nombre del personaje contra el que pelea Marie Curie. O, por ejemplo, tenemos a las vacunas que pelean contra la enfermedad. Entonces, el personaje se llama amenaza tóxica, ¿no? Y las vacunas son el escuadrón vacuna. Entonces, era como diferentes conceptos, diferentes héroes científicos, y bueno... Mucha pelea, ¿no? Mucha lucha libre. El Centro Cultural de la Ciencia es el C3, que queda acá cerquita de la Rural. Nosotros estamos ahora en la Feria del Libro, y cerca de la Rural, donde estaban las viejas bodegas Giol, ahora está el Centro Cultural de la Ciencia, en la calle Godoy Cruz. Godoy Cruz, sí. Y me imagino que ustedes armaron el escenario en el medio del playón, o por ahí de la parte de adentro. ¿Tomaron el Centro Cultural?
Sí, 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 fue maravilloso. Lo hicimos en el auditorio que tenía, cuando empezamos a pergeñar el espectáculo, tenía un escenario muy chiquito para lo que el espectáculo pedía, así que agrandamos el escenario, no nos vamos a achicar, agrandamos el escenario y metimos un ring en medio del auditorio del C3. Y claro, era buenísimo porque la gente hacía cola, esperaba para entrar a un auditorio científico. Había, digamos, estaba todo el C3 plagado de carteles, de afiches, pero cuando entrabas veías un ring en medio de un auditorio con las luces. Entonces era muy, muy bueno, digamos. Yo siempre estaba parado atrás de todo, porque como soy el director me quedo ahí mirando qué pasa y veía la entrada de la gente, ¿no? Y lo que el asombro, ¿no? Los chicos que se ponían como muy contentos por lo que estaban viendo. Así que era muy, muy lindo, muy, muy lindo. Voy a hablar de algo de historia antigua, voy a hablar de algo del siglo pasado. Si mis hijos están viendo, seguramente les voy a decir, vayan a Google a mirar. En nuestra época, la lucha libre era Martín Caradagian. Claro. Ellos no conocieron ni a Rubén Peuchele, que ya no era de mi época, pero Martín Caradagian, siempre que había una pelea, Martín Caradagian siempre ganaba. Sí. ¿Las peleas acá estaban arregladas? Sí, bueno. No vamos a decir nada. No, obviamente, sobre todo Fuerza Atómica es un espectáculo de teatro. Entonces, sí, las peleas más o menos sabíamos cómo iban a terminar. No había tanto grado de improvisación, porque además, por ejemplo, la pelea entre Marie Curie y la radiación la gana Marie Curie. Porque la historia fue así. Pero sí había sorpresas. O sea, sí había... Lo que tenía la lucha libre, que a mí me fascinaba y que en la investigación para hacer el espectáculo volví a ver, era que había injusticia. O sea, entonces el público veía la injusticia y se ponía del lado del más débil, ¿no? Por supuesto. Hacían trampa los personajes. De repente el referí no veía, o sea, miraba para otro lado, ¿no? O sea, todo eso que pasa en realidad en la vida, ¿no? El referí que además es mujer. En este caso es mujer, sí. ¿Por qué eligieron una mujer como referí, como árbitra? Bueno, fue todo un planteo de la parte creativa de Fuerza Atómica, porque primero apareció cuando uno empieza a ver qué decir de la ciencia en teatro. Además era un espectáculo que permitía decir tanto. Nos quedaron un montón de peleas afuera. O sea, faltan un montón de cosas que no metimos porque no nos daba el tiempo. Pero en esa búsqueda de como si uno dijera, los hitos de la ciencia, aparecen todos varones. O sea, Marie Curie es la excepción. Después uno piensa en científicos y no hay casi mujeres. La única mujer que uno inmediatamente dice, sí, Marie Curie, ¿no? Acá, el año pasado lo tuvimos a Diego Golombek. Ajá. Y él da un experimento que yo siempre menciono, que es cuando él acá preguntó, dijo, bueno, piensen en un científico, ¿cómo es? Sí. Bueno, el científico es un hombre, etcétera, etcétera. Bueno, piensen en una científica. Y una vez que dice eso, dice que no sea Marie Curie. Y claro, nos deja a todos con la boca abierta. Claro. Sí, completamente, digamos, ahí hay una gran deuda de la historia de la ciencia. Y entonces nosotros decimos, bueno, que esto no tenía que ser así, digamos, por eso, de hecho, metimos a Marie Curie con su hija, pero además nos apareció un problema de que la lucha libre era medio machista, ¿no? Era medio machirula. Claro, era de otra época, ¿no? Pero bueno, o sea, uno cuando retoma el género en esta época dice, bueno, vamos a mejorarlo. Y entonces nos cuidamos mucho de que eso no pase. Y entonces metimos referí mujer y además una relatora mujer, que la relatora era Hipatia. Hipatia es una filósofa del siglo IV después de Cristo. Es la famosa que luego matan. La historia de ella es tremenda, por supuesto. Sí. Eso no lo contamos porque no, está bien. Para niños. Pero es la gran mujer que intenta hacer la revolución como para que el conocimiento llegue a las mujeres. Sí, totalmente. Y además, digamos, una de las pocas filósofas que se conocen, ¿no? Porque no es que no las hubiera, pero que se conocen y que ha perdurado. Y el árbitro ahí ahora se me fue el nombre, Lady Byron. Lady Byron era la mujer de Lord Byron, del poeta, y fue una mujer que en el siglo XVIII descubrió, digamos, los primeros lineamientos de lo que hoy es la computadora actual, ¿no? Un personaje muy poco conocido, y bueno, nosotros lo trajimos, lo mencionamos, aunque sea como referí, para que, aunque sea uno lo escuche, ¿no? Y diga, ok, hay mujeres también en la historia de la ciencia. Por supuesto que en la actualidad yo creo que hay mucho más apertura, pero
Marie Curie, en su caso, por ejemplo, la peleó mucho por ser mujer. Y esto aparece reflejado en Fuerza Atómica. Ganó 2 Nobeles, además, Marie Curie. Ganó 2 premios Nobel y luego su hija fue la siguiente mujer en ganar un premio Nobel. Y una de las muy pocas, no sé, no recuerdo el número exacto, pero debe haber 4 o 5 mujeres en toda la historia que ganaron el premio Nobel científicas. Y bueno, 3 de esos Nobel fueron para las Curie, digamos. Y en la pelea aparece esto, ¿no? Aparece un personaje que es un personaje que no representa nada científico, sino que representa como ese uso malintencionado de la ciencia que también existe, o por ejemplo el prejuicio, ¿no? Que se llama supervillano cósmico. Entonces, supervillano cósmico hace todo para que Marie Curie no gane porque es mujer, no quiere que ganen las mujeres, ¿no? Bueno, y esto aparece. ¿A qué edades está apuntada Fuerza Atómica? Cuando lo pensamos, nosotros dijimos, bueno, esto va a ser para chicos de 8 años, 9 años, sobre todo por los conceptos que manejaban el espectáculo, ¿no? Hay peleas que son en torno a conceptos que son realmente difíciles. Pero lo que pasó cuando lo empezamos a hacer es que venían chicos de 3 y 4 años y alucinaban. Y bueno, mi hija que está por ahí sentada tiene 3 años y medio y todavía hoy se acuerda no solo de Fuerza Atómica, sino de Marie Curie. Y bueno, ella dice Marie Curie mamá y Marie Curie nena, ¿no? Porque estaban las 2 Marie Curie. Pero ella tiene 4 años y se acuerda, no porque es una genia, sino porque realmente le flashó el espectáculo, ¿no? Y después, bueno, obviamente los chicos de 9, 8 años alucinaban. Los padres les gustaba también porque esto, como lo que vos decías, ¿no? Te sentís un poco niño frente a eso. Te sentís de repente jugando un juego en donde vos sos partícipe porque gritás que gane tal o abucheás al otro, ¿no? Pasemos a la parte pedagógica, porque la parte de teatro y la parte de la lucha es algo que te convoca, digo, y es divertido y qué sé yo, pero ¿cómo se arma una obra de teatro, sobre todo tan inesperada, en donde hay un concepto que se quiere transmitir? Ustedes no hicieron una obra de teatro solamente para el entretenimiento, pensaban con una filosofía, con una pedagogía, tenía una función. Sí, lo más complejo es no caer en, como voy a decirlo, en un teatro puramente didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso preferimos la clase, digamos, para eso yo prefiero. O sea, si alguien me quiere contar algo a través de y enseñar solamente, para eso prefiero que me lo enseñe solamente, que se pare, me dé una clase y me va a encantar. Cuando hacemos teatro científico o teatro que se usa para divulgar la ciencia, obviamente hay un componente didáctico, siempre lo hay y es muy importante, pero tiene que tener el mismo peso que el componente de espectáculo y que el componente artístico, ¿no? Para mí eso es lo más importante cuando haces arte y ciencia en general. Y teatro y ciencia también, ¿no? Que no haya una batalla en donde lo didáctico le gane a lo artístico o lo artístico le gane a lo didáctico y vos no entiendas nada, ¿no? O sea, sino que realmente se puedan como ver esos dos universos estén cómodamente asentados. Esto es lo más difícil de todo, ¿no? Porque siempre uno tiende a ir hacia un lado o hacia el otro. En el caso, y después, bueno, después ser serio, ¿no? O sea, yo no soy un científico. En realidad yo sí soy un poco científico porque digamos, me doctoré en humanidades, o sea, soy doctor en lingüística, un poquito científico soy. Sí, claro. Sí. Pero bueno, no soy un científico de ciencias exactas, o no soy un químico, no soy un físico, no sé más que lo que leí en libros de divulgación sobre mecánica cuántica, sobre quién fue Einstein. Por eso acudimos, digamos, a los que saben de verdad, a hablar con físicos, a hablar con especialistas, y les mandamos el material para que nos digan, bueno, esto está bien, esto no va, ¿no? Esto acá hay un... Y bueno, alucinante, yo iba a hablar con físicos que se especializaban en la mecánica cuántica y salía, pero con 80 millones de ideas, digo, ¿dónde voy a meter todas estas ideas? Porque claro, es tan fascinante esto que decías vos, ¿no? De cómo te quedás con la boca abierta y decís, ok, eso es el universo. Es muy, 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 muy fascinante y es un asombro atrás de otro, ¿no? Y un poco la idea es cómo transmitir también ese asombro. Porque la ciencia para mí es básicamente asombro, ¿no? O sea, es asombro, es preguntarse, es dudar también. Uno tiende a creer que la ciencia es dogmática, pero es todo lo contrario del dogma, la ciencia. De hecho, hay una frase ahí que da vuelta siempre que muchos divulgadores la mencionan, que es que la ciencia es una larga lucha contra el principio de autoridad, ¿no? Y bueno, la ciencia tiene más que ver con eso que con algo que es
cerrado, dogmático, estructurado. La ciencia tiene más que ver con preguntarse, con volver a cuestionarse. Y bueno, un poco la idea es cómo hacer que todo esto aparezca en el teatro, en el espectáculo. Vos decías que fuiste a ver a científicos y qué sé yo. ¿Cómo llegó la propuesta? La propuesta, yo me imagino cómo llegó la propuesta. La propuesta tiene que haber sido esa señora que está sentada ahí en la silla, que tiene ideas estrambóticas, ¿no? Sí, nos juntamos. Guadalupe vino a ver un espectáculo. Guadalupe Díaz es la directora, Díaz Costanzo es la directora del C3. Entonces, por eso digo, está sentada del otro lado, pero cada vez que hablo con ella, siempre digo, acá hay una mente que va a contramano. Debe tener el cerebro al revés. ¿Viste? Sí, seguramente, sí. Para aceptar hacer fuerza atómica. No, fue. O sea, Guadalupe vino a ver un espectáculo que yo hacía, que es un espectáculo para adultos, que no es de teatro y ciencia, es un espectáculo de teatro y nada más, pero que tiene muchas alusiones al universo de la ciencia. Y en base a eso, bueno, me cita al C3. En ese momento yo estaba haciendo un espectáculo para chicos llamado Los Sonámbulos, una historia de la ciencia en 2 patadas, que es un espectáculo más convencional, pero que también habla de la historia de la ciencia. Y entonces empezamos a hablar de que estaría bueno hacer Los Sonámbulos en el C3, de que el espacio del C3. Y yo le digo, mira, yo tengo una idea, pero es una cosa muy loca. Y se lo dije y me dice, sí, hay que hacerlo. Te voy a contar, cuando nos lo contó a nosotros en la oficina, nosotros ya queríamos usar los trajes. Era como que, por ahí, por la forma en la que tiene ella siempre de contar las cosas, pero escuchándote a vos digo... Yo quiero ser el Fuerza Atómica, yo quiero ser el villano cósmico, yo quiero ser ese. Sí, y yo me dieron unas ganas de ponerme el traje y salir a pelear. Pero sí, fue así, digamos. Guadalupe compró el proyecto, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí vino, porque era un proyecto que estaba la idea, pero había que hacerlo, había que crearlo, había que escribirlo sobre todo, que no era nada fácil porque, digamos, la idea está buenísima, pero después hay que hacerlo, hay que concretarla. Y después, bueno, nada, vino todo el intercambio con esto, con los científicos, con los especialistas. Fue muy divertido, por ejemplo, hay una pelea que es más como difícil, que es la mecánica cuántica contra la mecánica clásica, ¿no? Que es una pelea que los que son más conocedores del mundo de la ciencia dicen, claro, la mecánica cuántica y la mecánica clásica, ¿no? Esta es una de las primeras peleas que aparecen en el espectáculo. Y fue todo un tema. ¿Cuántos actores tenés en escena? En el espectáculo son 9 actores en escena, que hacen muchos personajes. Sí, claro. Cada actor. Te interrumpí cuando nos estabas diciendo quién ganaba. No, es que fue todo un tema quién gana. Porque yo dije, bueno, mecánica cuántica, mecánica clásica, por lo que leí en libros de divulgación, gana la mecánica cuántica, que es lo más nuevo, lo que se sabe que superó. Pero los científicos no todos decían que ganaba la cuántica. Entonces fue todo un debate, ¿quién gana esa pelea? Había quien decía, no gana nadie, que pierden todos. Había quien decía, no, gana la cuántica es verdadera, la clásica no. Había quien decía, bueno, no, la cuántica gana en algunos casos, pero en otros casos gana la clásica. O sea, había disputa respecto de quién ganaba. Y era muy divertido leer un mail de un científico que estaba en Estados Unidos investigando en un laboratorio, diciendo, yo creo que gana la cuántica porque tal. O sea, viendo quién ganaba esa pelea, ¿no? Así que, nada, ese tipo de conversaciones empezaron a pasar a partir de Fuerza Atómica. Cristian, te hago la última pregunta. ¿Cuál era tu superhéroe favorito? ¿Mi superhéroe favorito? De estos. Y a mí me gustaba mucho el Doctor Cuántico, que es yo milité mucho esa pelea, que esté esa pelea. Sí, me gusta mucho el Doctor Cuántico, que es el personaje que gana la pelea contra la mecánica clásica y después le gana una pelea a Albert Einstein. O sea, Albert Einstein pelea contra el Doctor Cuántico y pierde la pelea. Y bueno, verlo perder a Einstein es wow. Ese era mi superhéroe favorito. Vos sabés que es habitual que cuando se dan charlas de divulgación y se usan películas. Hace poco estuve en un festival en Chile donde decían la física de Star Wars, por ejemplo. Todos tomamos lo que sale de lo habitual. Bueno, vamos a tratar de analizar cuál es cuántos voltios tiene Palpatine en sus manos etcétera. Pero eso es, digamos, algo que tratan de tomar de la realidad, de la ficción ya establecida, para analizarlo. Pero esto me parece muy novedoso, porque esto es inventar ficción a partir de un concepto. No
tratar de encontrar el concepto de la ficción, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, y eso fue lo más lindo y eso además dibujaba ya a los personajes, ¿no? O sea, porque cuando yo le fui a la vestuarista a decirle, mira, bueno, necesitamos armar el vestuario, le dije, esta ciencia es así, ¿no? O sea, entonces, si la ciencia es así o el concepto es así, el personaje tiene que ser de esta manera, ¿no? Y también, obviamente, nos ayudó a coreografiar las peleas, porque, por ejemplo, el Doctor Cuántico es impredecible. El cambio universo mecánico, que es lo que representa la mecánica clásica, es mucho más predecible y mucho más o sea, en realidad el Doctor Cuántico es más preciso, pero a simple vista es más preciso la clásica, ¿no? Más estructurado, entre comillas. Bueno, nada, ese tipo de cuestiones aparecían y nos ayudaban a dibujar a los personajes. Sí, fue muy, muy lindo hacer a Fuerza Atómica y me divierto mucho creando a partir de la ciencia. Me parece como que más allá, digamos, del motor didáctico, que me parece súper valioso y además me parece una forma de que los chicos accedan a la ciencia de una manera muy divertida y casi te diría que ni se enteran que están accediendo, ¿no? Porque ver además a los chicos, por ejemplo, ser fans del Escuadrón Vacuna, cuando las vacunas son algo que supuestamente los chicos les tienen miedo, es muy lindo. Y además, o sea, que está muy... tan puesto en cuestión, ¿no? Hoy el movimiento antivacuna. Sí, bueno, sí. Digo, de alguna forma ustedes también están haciendo una definición de que este movimiento no corresponde. Sí, eso fue además un poco el motor de que metamos esa pelea también, ¿no? No nos metemos para nada con la cuestión del movimiento antivacunas, o sea, no nos ocupamos de negarlo, sino de decir lo importante que son las vacunas y de resaltar. Además, eso para mí también fue cuando empecé a investigar el tema de las vacunas con la especialista, de descubrir lo que cambió la vida en la Tierra a partir del descubrimiento de las vacunas. O sea, cómo se amplió, digamos, el promedio de vida, ¿no? O sea, en la Edad Media murió casi el 60% de la población por una peste específica. El 60% de la población, o sea, y hoy en día, gracias a las vacunas, digamos, hay enfermedades que ya no existen más, ¿no? Y además es algo que usa tu propio cuerpo para defenderse, ¿no? O sea, no es como un antibiótico o como otra cosa que no es como un químico que se mete en tu cuerpo sino que es tu propio cuerpo es el que genera la defensa. La vacuna para mí me parece una cosa maravillosa, y bueno, o sea, difundir eso, ¿no? Pero más allá de eso, también para mí la ciencia es un modelo creativo, digamos, es una excusa también para crear. A la hora de escribir teatro en general, la ciencia me sirve mucho como fuente de inspiración, porque me hace asombrarme, me hace descubrir, me hace preguntarme cosas, y eso creo que es lo más importante a la hora de crear. Cristian, la verdad que te agradezco que hayas venido. Un poco te envidio. Yo siempre soy el que sale de este lado de la cámara, pero somos muchos los que están del otro lado. Allá está sentado Esteban Castromán, quien participó de la programación y que con Esteban nos sentamos el día que vino a Guadalupe y los dos queríamos disfrazarnos de superhéroes. Un poco te envidio esto porque la idea es maravillosa, divertidísima y... espero que este año, en vacaciones de invierno, lo vuelvan a repetir. Creemos que lo sí, vuelvan creemos a poner porque sería maravilloso y una gran oportunidad para todos los que hemos descubierto Fuerza Atómica este año, ahora con esta charla, que podamos ir al C3 a verlo en vivo y divertirnos con ustedes. Gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos. Gracias.